Hola, bienvenidos a todos de nuevo al canal. Esto es de PoemTube, por si todavía no lo conocen. Aquí se reseña generalmente poesía, pero también hay cabida a este tipo de videos para otros géneros, ya sea novela, cuento, cómic, dramaturgia y todo lo que pueda existir. Hoy voy a hablarles de una novela que se llama La Escarcha del Corazón, del autor de Guadalajara, Jesús María Flores Luna, quien muy amablemente me contactó por correo para invitarme a leer este libro y a reseñarlo, y a quien por cierto agradezco por tener confianza en las reseñas de este canal y también por patrocinar este video. Bueno, ¿de qué habla La Escarcha del Corazón? Si tuviera que definirlo en dos grandes temas, diría que por un lado tenemos el tema de la prostitución y por otro el tema de la religión, abordada desde un punto de vista muy específico que más adelante les voy a contar. En La Escarcha del Corazón vamos a encontrar por un lado a Joel y a Angélica, que son como los dos personajes principales con la que se introduce la historia, y por otro a Luca y a Flor, que son otros dos personajes que más adelante llegan en acción. Y finalmente la historia o el conflicto principal va a recaer entre todos los personajes que aquí confluyen. Todos ellos confluyen en un lugar muy específico llamado la Hacienda. Es un eufemismo para un prostíbulo de alta categoría en donde llegan gobernantes, artistas famosos, hay prostitutas de súper alto nivel y gente de mucho dinero, y por supuesto es un lugar al que no todo mundo puede acceder, es un lugar de élite, como ya lo dije. Aquí todos los personajes, ya sea con sus frustraciones, con sus soledades, con sus huidas, con sus pasados turbios y con sus aspiraciones y demás, se van desarrollando, van interactuando entre sí de manera que nos traen una historia que se define como el conflicto principal en la amenaza de un chip que se va a insertar a toda la humanidad y que va a afectar principalmente a todos los que se dedican a los negocios como el narcotráfico, a todos los delincuentes, a quienes estén involucrados por supuesto con el lavado de dinero. Joel y Angélica, que son los personajes con los que esta historia se introduce, son dos personas que confluyen también en este lugar, pero por distintos motivos. Por un lado, Angélica es una prostituta que está ya cansada de prostituirse y que decide ascender un nivel administrando a las demás prostitutas y ya no prostituyéndose ella misma. Por otro lado, tenemos a Joel, que llega a esta hacienda a raíz de que lo ascienden de puesto. Él ya lleva muchos años trabajando para esta organización. Ambos se conocen y emprenden como la administración de esta gran empresa, después de ciertos detallitos que ustedes irán viendo en la historia si la leen. Y por otro lado tenemos a los personajes de Luca y de Flor. Luca es un rockstar, digamos, es como un artista súper famoso que se va de gira todo el tiempo, y por otro lado Flor es una persona que trabaja en esta hacienda, pero que no está muy contenta porque el conflicto principal llega cuando todos estos personajes de la hacienda se ven atemorizados o se ven amenazados por una posible inserción de un chip electrónico en la humanidad, obviamente de forma progresiva. De esto hablan aquellos gobernantes, aquellos pesos pesados que llegan a la hacienda a divertirse, a pasar el rato, pero también a hablar de este tipo de proyectos secretos. El conflicto realmente, o el conflicto central, muy al margen de los conflictos interiores o personales de cada personaje, es el tema del chip, y es aquí cuando digo que se relaciona el tema religioso, porque aunque yo no sé nada de religión, aunque yo no tengo idea de este tipo de temas, y por lo cual temía al principio leer esta novela pensando que tal vez no iba a entenderla, sí sé que es todo un tema esto del chip de la bestia, el falso mesías, el anticristo
y la llegada de un chip. Es como todo un tema que si ustedes buscan en internet van a encontrar fácilmente y tiene que ver con un pasaje bíblico. Así que el apocalipsis en este sentido, abordado más que desde la ciencia ficción, está aquí presente desde la visión religiosa, ¿no? Católico-cristiana, me parece. La verdad es que, como ya lo vieron, es muy difícil hablar de esta novela, de qué se trata, o sea, sintetizar la sinopsis o la trama en una sola frase o en un solo tweet. Y esto creo que se debe en gran parte a la distribución de la información, a la estructura, y aquí ya inserto una serie de comentarios y de observaciones, ¿no? Mi opinión en general del libro. Esta novela tiene 131 páginas. Ya había notado yo esta distribución desigual de la información, pero hasta que llegué al índice me di cuenta de que sí, explícitamente la primera parte va de la página 9 a la página 103 y la segunda parte de la 107 a la 129. ¿Se dan cuenta? El ritmo se siente distinto en cada una de las partes, pero también conforme van pasando los capítulos. La primera parte, por ejemplo, son 12 capítulos, la segunda son 7 capítulos. Por ejemplo, los primeros también tienen una extensión mayor que los últimos. En la primera mitad aproximadamente de toda esta novela, los capítulos rondan unas 8 o 10 páginas en promedio y ya al final incluso los capítulos son de 2 páginas, de 3 páginas quizá. Al principio, por otro lado, tenemos descripciones mucho más detalladas de los escenarios, del paisaje, son descripciones topográficas, descripciones físicas de personajes y son detenidas, son muy detenidas en el color de la ropa, en los rasgos, en el color de la naturaleza, ¿no? En dónde están, cómo es ese lugar en el que están, cómo son esos personajes, cómo van vestidos, cómo se relacionan o cómo actúan. En fin, son descripciones abundantes en detalle, ¿no? Son como muy minuciosas en ese sentido. Y al final ya vemos sí como más acción, de pronto el ritmo se desata. Uno puede perderse en la historia por ese motivo, porque sobre todo al inicio, en la primera mitad, no sabes todavía muy bien hacia dónde va. El conflicto, como ya lo había comentado, me parece, empieza justo o aproximadamente al centro de la historia. Y ahí la cuestión de la estructura, que repercute en el ritmo de la historia, aunado al tiempo que dedica en hacer cada descripción. De pronto a un personaje o a cierto otro personaje se le dedica más tiempo que a la historia de X personaje, y eso a veces, sobre todo al principio, en la primera mitad de la historia, te confunde porque no sabes muy bien hacia dónde va a ir. Ahora, el desarrollo del conflicto, ¿cómo se desarrolla? Aquí hay otra gran observación, y es que el conflicto se desarrolla de manera muy repentina, al igual que la interacción de algunos de los personajes. Por tan solo dar un ejemplo, sin spoilear nada, porque eso pasa en las primeras páginas, Joel y Angélica se conocen. No solo se conocen, sino que se enamoran en una página. Bueno, en 5 párrafos. Entonces, de pronto este tipo de cambios de ritmo hacen que se vuelva inverosímil la situación. Esto a mí me generó como experiencia cierta confusión, porque de pronto también, como la historia no es lineal, había ciertos brincos, ¿no? De pasado a presente, de futuro al pasado, y al principio no sabía muy bien de qué me estaban hablando. Pero por otro lado tiene varios aciertos. Por ejemplo, cuando Joel conoce a la persona, a un señor ya grande, octogenario, que es el dueño de toda esta hacienda o de toda la organización, me parece, que es quien mueve los hilos detrás, él le cuenta algo sobre la escarcha del corazón, que es de donde viene el título. Y esto se refiere como al paso del tiempo, como al tiempo contenido en el cuerpo. Esta idea me pareció muy interesante porque también este personaje menciona algo como si la estación del año envejeciera el cuerpo y no el cuerpo dentro de la misma estación del año. No recuerdo exactamente, quizá lo deje en la pantalla, pero esta idea como de el transcurso del tiempo
desatado a partir del cuerpo me pareció bastante interesante, al igual que un símbolo que maneja el autor aquí, que son unos peces que están en esta hacienda también, y que cuando Joel encuentra por primera vez siente temor. Esto poco a poco nos va a ir representando una cosa que quiere expresar el autor, relacionada también como con esto del transcurso del tiempo, con la caducidad, como con el mal presagio, por así decir. Los peces son un elemento muy importante, y bueno, el título, aunque no representa como tal todo lo que ya he dicho, o sea, no representa para mí la esencia de la novela, sí es un factor muy importante, porque al final de cuentas todos los personajes lo que quieren es como una vida mejor, estar seguros, ¿me entienden? Entonces al final también el tiempo y otras circunstancias los amenazan, los atemorizan, los frustran, pero por supuesto esta es mi visión y no quiere decir que vaya a ser la de ustedes. Si alguna de estas cosas que les he mencionado les ha interesado, pues los invito a que conozcan más del autor. Voy a estar dejando enlaces para que podamos acceder, por ejemplo, a este libro, ¿no? Si lo quieren comprar, o si quieren saber y leer más respecto a este libro y su reseña y esta sinopsis que viene atrás, bueno, pues por ahí lo voy a dejar. Y espero que les haya gustado, espero que me comenten ahí abajo en los comentarios qué tal les parece esta historia. ¿Se les antoja? ¿Les llama la atención? ¿Ya la han leído? ¿Han leído alguna otra similar? ¿Conocen otras referencias? Bueno, lo que ustedes quieran, ya saben que yo estoy aquí en los comentarios platicando con ustedes. Y pues nosotros nos vemos en otro video. Bye. Y llega por azares de la vida a un prostíbulo, a una red de prostíbulos, en donde él al principio es como él, corre, veme y tráeme, o cómo se dice esto, corre, ve y tráeme, no sé,